Listo. Chicos, buenas noches. Voy a presentar rápidamente la norma técnica peruana 400.021, que corresponde a los agregados, método de ensayo normalizado para la densidad relativa a peso específico y la absorción de agregadores. Ya, el objetivo de esta norma es básicamente establecer un procedimiento para determinar lo siguiente. Lo primero se va a determinar la densidad promedio de partículas de agregado grueso. Esto no va a incluir pues, los orificios entre las partículas. También se va a determinar la densidad relativa, que es la gravedad específica, como ustedes lo conocen, y también se va a determinar la absorción del agregado grueso. Ya en cuanto a las referencias normativas, pues se han utilizado tanto normas técnicas peruanas, ¿no? Que son las diferentes NTP, como ustedes conocen, y también normas internacionales como la ASTM. A ver, por ejemplo, dentro de las internacionales está la CTM-C 330, que nos habla acerca de la especificación para agregados livianos para concreto estructural. Bueno, son varias referencias que ya ustedes lo pueden revisar ya con más calma cuando se les pase las diapositivas. Ya, el campo de aplicación, la norma nos menciona que la densidad relativa en estado SSD se utiliza si el agregado está húmedo, es decir, si su absorción se ha cumplido. Por el contrario, la densidad relativa en estado OD o en el estado secado al horno se utiliza para los cálculos cuando el agregado está seco o se supone que está seco. También hace mención que la densidad aparente y la densidad relativa aparente se refieren a producto sólido que compone las partículas constituyentes y no se incluye el espacio de los poros dentro de las partículas que sea accesible al agua. ¿Ya? En cuanto a las definiciones, ¿no? Un poco para entender de qué habla o de los términos que se menciona dentro de este método, está primero el término absorción. Como lo menciona la norma, es el aumento de la masa del agregado debido al agua que penetra en los poros de las partículas. Esto se da durante un periodo de tiempo prescrito, pero sin incluir el agua que se adhiere a la superficie exterior de las partículas y se le expresa como un porcentaje de la masa seca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad las gravas, los agregados gruesos tienen diferentes poros, ¿no? Tienen varios poritos que cuando nosotros los sumergimos en el agua, estos poros se van a llenar de agua. Los sacamos y los poros van a seguir saturados. Y eso es el proceso de absorción. En pocas palabras, se podría decir. Después, el término secado al horno OD, básicamente es la condición en la que los agregados se han secado por calentamiento de un horno a una temperatura de 110 grados centígrados, ¿no? Con una incertidumbre de más o menos 5 grados centígrados. Esto durante un tiempo suficiente para que la masa alcance, bueno, para que se alcance una masa constante. Después, saturadas superficialmente secas o el estado SSD. Básicamente es la condición en la que los poros permeables de las partículas de agregado están llenos de agua hasta el punto en el que han alcanzado, por el hecho de que han sido sumergidas en el agua durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Que este periodo de tiempo ya también lo vamos a ver más adelante durante el procedimiento. Y la densidad, como ustedes conocen, es masa sobre volumen. Acá en la norma nos indica que es la masa por unidad de volumen de un material, que está expresado en kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional y en el sistema inglés sería libra por metro cúbico. Después también se menciona la densidad OD o la densidad en condición OD. El OD es secado al horno. Lo que nos dice acerca de este término es que es la masa de las partículas del agregado secado al horno por unidad de volumen de partículas de agregado, incluyendo el volumen de poros permeables e impermeables dentro de las partículas, pero sin incluir los espacios vacíos entre las partículas, ¿no? Bueno, en resumen, sería la masa de las partículas que han sido secadas en el horno sobre el volumen total de cada partícula, ¿no? Incluyendo tanto los poros, que es la parte permeable, y también la parte impermeable de cada partícula de los agregados. De igual manera, la densidad en estado SSD sería la masa sobre volumen. En ese caso, la masa solo sería, bueno, sería la masa con los poros llenos de agua sobre el volumen total de cada partícula, de cada agregado. En cuanto a la densidad aparente, nos dice la norma que es la masa por unidad de volumen de la porción impermeable de las partículas del agregado. Igual, no masa sobre volumen, solo que en este caso la masa, bueno, el volumen ya no se considera la parte permeable, solo la parte impermeable de las partículas. La densidad relativa o la gravedad específica, pues sencillamente es la relación entre una densidad de un material sobre la densidad del agua destilada. Después también hay otros términos como la densidad relativa OD, que es la relación de la densidad OD con la densidad del agua.
Igual la densidad relativa a SSD es la relación entre la densidad de SSD sobre la densidad del agua. Y por último, la densidad relativa aparente, que es la relación de la densidad aparente sobre la densidad del agua. ¿No? Y, a ver, en cuanto a los aparatos y equipos necesarios para este método, pues primero está la balanza, ¿no? Que la norma nos indica que debe tener una precisión de 0,05% de la muestra, o también se puede utilizar 0,5 gramos, ¿no? Depende cuál sea mayor en este caso. Y también nos menciona que la balanza deberá ser equipada con un aparato adecuado para suspender el recipiente de la muestra en el agua desde el centro de la plataforma o el plato de la balanza. Después también se va a utilizar una canasta, una canastilla, un recipiente para la muestra, ¿no? Y lo que nos indica en este caso la norma es que tiene que ser de un alambre número 6 o de malla fina, o puede ser un cubo de aproximadamente el mismo ancho y la misma altura, ¿no? Con una capacidad de 4 a 7 litros más o menos. A ver, también nos dice que el recipiente deberá estar construido de modo que se evite la retención de aire cuando se sumerge en agua. También se va a utilizar el tanque de agua, o un recipiente de agua que va a ser hermético, en el que se va a colocar la canasta, la canastilla va a estar suspendida, ¿no? Con los agregados. También se va a utilizar tamices, bueno, un tamiz el número 4 u otros tamaños según sea necesario de acuerdo a la norma técnica peruana 350.001. También se va a utilizar la estufa, un horno que tenga la característica de mantener una temperatura constante de unos 110 grados centígrados más o menos. Después viene el muestreo. En este caso, lo que nos indica la norma es que la masa mínima de muestra para los ensayos se dan en la siguiente tabla, ¿no? La que se puede apreciar de acuerdo al tamaño máximo nominal de cada una de las muestras, ¿no? De los agregados. Y también hace mención de que está permitido ensayar el agregado grueso en varias fracciones de tamaño. Y bueno, si la muestra contiene más del 15% de retenido en el tamiz de pulgada y media, se debe ensayar el material mayor que la pulgada y media en una o más fracciones de tamaño, por separado en las fracciones de tamaño más pequeños. También se dice que cuando un agregado se ensaya en diferentes fracciones de tamaño, pues la masa mínima de la muestra de ensayo para cada fracción será la diferencia entre los valores indicados para los tamaños máximo y mínimo de la fracción. Ahora el procedimiento. Este de aquí es el procedimiento que nos indica la norma. Primero nos dice que se debe secar la muestra de ensayo en una estufa o un horno hasta alcanzar una masa constante a una temperatura de 110 grados centígrados, bueno, más o menos 5 grados centígrados, y después de que se retira del horno se debe enfriar más o menos un periodo de 1 o 3 horas, ¿no? Para los agregados que sean de tamaño máximo nominal de pulgada y media. Ya si en caso sean agregados de tamaño más grande, se debe hacer enfriar un poquito más, de acuerdo a, más que todo, depende mucho de la capacidad de manipulación, ¿no? La norma nos recomienda que se enfríe hasta una temperatura de 50 grados centígrados, más o menos, para que sea manipulable. Después de esto, lo que se va a hacer es sumergir el agregado en agua, ¿no? Se pone el agregado dentro de las charolas y se le va a poner agua hasta bueno, básicamente tiene que estar tapado, ¿no? Todo por completo, como se puede apreciar en pantalla, la parte izquierda inferior. Y el tiempo que debe estar sumergido en los agregados es de un periodo de 24 horas aproximadamente. Y también nos menciona que cuando se utilizan las especificaciones ACTM-T330 o la ACTM-C332 de agregados ligeros del grupo 2, se debe sumergir el agregado en agua a temperatura ambiente durante un periodo de 72 horas. Y también se debe agitar durante al menos un minuto cada 24 horas. Después de que se ha sumergido durante el periodo de 24 horas, se va a retirar la muestra y se le va a colocar sobre paño, ¿no? Como se puede apreciar ahí. Se hace rodar sobre un paño absorbente grande hasta que se eliminan todas las partículas visibles de agua. Se debe limpiar las partículas más grandes individualmente. Pero también hace mención de que está permitido la utilización de un flujo de aire para facilitar la operación de secado. Tener en cuenta o tener cuidado para evitar la evaporación del agua de los poros de los agregados durante la operación del secado de superficie. Después de que se ha hecho eso, se va a colocar nuevamente los agregados dentro de la charola y se va a proceder a amasarlo. Ahí se determina la masa de la muestra de ensayo en la condición de superficie saturada seca.
Anotar esta y todas las masas posteriores cercanas a 0,5 gramos o 0,05% de la masa de la muestra. Después de ello se va a proceder a tarar la canasta, que va a estar suspendida dentro del agua. Se tara y después se saca la canasta en la cual se le va a colocar los agregados. Después de que se le ha colocado los agregados, pues se va a poner la canasta nuevamente en el agua y se la va a suspender de manera que quede tapada completamente. Y después se le pesa, ¿no? Bueno, acá hay una nota de la norma, nos dice que el recipiente debe estar sumergido a una profundidad suficiente como para cubrir y también para cubrir la muestra del ensayo, mientras se determina la masa aparente en el agua. El alambre de suspensión del contenedor debe ser de tamaño práctico más pequeño y, bueno, para minimizar los posibles efectos de una longitud sumergida variable. La idea es de que la canasta quede suspendida por completo. Bien, después se retira la canasta y otra vez, ¿no? Se procede a colocar los agregados dentro del paño, se los seca y nuevamente se le coloca dentro de la charola. Y pues por último, se le va a colocar al horno nuevamente los agregados a una temperatura de 110 grados centígrados, bueno, más o menos 5 grados centígrados. Después de que alcanza una masa constante dentro del horno, se lo saca, ¿no? Se retira y se procede a pesar. Bien, les voy a mostrar un video para que lo entiendan, para que sea más didáctico. A ver, un momentito, por favor. 6. Masa Chicos, ¿me pueden avisar si se específica y escucha? absorción del agregado grueso. Objetivo. Sí se escucha. Chicos, sí, ya listo. Sí Gracias. se escucha. La masa específica y la absorción de agua del agregado grueso para mezclas de concreto hidráulico. Definición. Absorción del material es la masa de agua que penetra en los vacíos de las partículas de un suelo cuando es sumergido en agua a temperatura ambiente durante 24 horas, sin incluir el agua adherida a la superficie de las partículas, y se expresa como un porcentaje en relación a la masa de sólidos del material. La masa específica del material es la relación de la masa de sus partículas saturadas de agua y superficialmente secas con su volumen, incluyendo los vacíos dentro de ellas. Equipo. Balanza, con capacidad mínima de 35 kilogramos. Mesa hidrostática. Canasta de alambre. Franelas o paños. Charolas de aluminio. Horno eléctrico de ventilación forzada, con capacidad de mantener una temperatura constante de 110 más menos 5 grados Celsius. Cucharón metálico y brocha. Material. Agregado grueso, de procedencia natural seleccionada u obtenida mediante trituración y cribado. La cantidad estará en función del tamaño máximo de agregado de acuerdo a la tabla siguiente. Procedimiento de prueba para determinar la masa específica. Seque la muestra del agregado a peso constante, preferentemente en un horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados Celsius. Mezcle la muestra de agregado grueso a ensayar y redúzcala, tal como se describe en la práctica número 2. La muestra para la prueba deberá ser aproximadamente del peso deseado cuando esté seca y será el resultado final del método de reducción. Lave cuidadosamente la muestra para remover el polvo u otros recubrimientos de la superficie de las partículas de grava. Coloque la grava en una charola de tamaño adecuado, que permita sumergir totalmente el material en agua y deje saturando durante 24 horas. Después del periodo de saturación, proceda a remover la película de agua visible en la superficie del agregado, con ayuda de una tela absorbente. Cuando observe que la superficie del agregado no presenta brillo alguno, puede considerarse como superficialmente seco. Cubra con un paño húmedo la muestra contenida en las charolas, para evitar la pérdida de agua
por evaporación. Después de remover la película de agua en la superficie del agregado, pese la muestra y regístrelo en el formato de prueba como peso saturado superficialmente seco. La determinación del volumen de la muestra se realizará mediante el equipo hidrostático. Sumerja totalmente la canastilla en el depósito de agua y tare la báscula. Coloque la muestra en estado saturado en la canasta y agite mientras se sumerge para remover el aire atrapado en la muestra. Determine el peso sumergido de la muestra saturada y regístrela en el formato de laboratorio. Cálculos. Con los datos obtenidos, calcule la masa específica mediante la siguiente fórmula. Procedimiento de prueba para determinar la absorción. Prepare una muestra de agregado grueso en estado saturado superficialmente seco, tal como se describe en el procedimiento anterior. Pese la muestra y regístrelo en el formato de prueba como peso saturado superficialmente seco. Seque la muestra en el horno a peso constante, a una temperatura entre 100 y 110 grados Celsius, por un periodo de 24 horas. Enfríe la muestra a temperatura ambiente por un periodo de 1 a 3 horas y después determine el peso de la muestra en estado seco y registre. Bueno, chicos, eso sería el procedimiento de este método de ensayo. Voy a compartir otra vez la diapositiva. Ya. Listo, Rubens, muchas gracias. Pero falta todo. Ok. Ya repito, ya la parte de los cálculos. Sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, se Hola. ve. Ya. Se me escucha, ¿no? Porque está un poco cortado. Chicos, ya, ven los cálculos. Es la parte más sencilla. Son fórmulas básicas, en realidad. Primero, una vez que puedes calcular la densidad relativa, la densidad específica. Y eso se va a calcular pues, en tres estados diferentes, ¿no? En este estado, la primera condición sería la densidad relativa. En un estado se llama el orden, estado D, que sencillamente es A sobre B menos C, donde A es la masa de la muestra secada al horno en aire, que está en gramos. B es la masa de la ensayo de superficie saturada cerca en aire, también en gramos. Y C es la masa aparente de la muestra de ensayo saturada en agua en gramos. De igual manera, para la densidad relativa SSD, que son fórmulas básicas, en este caso es P sobre B menos C. Y para la densidad relativa aparente, igual, fórmula sencilla que es A sobre A menos C. Ya. Después, también se nos permite calcular la densidad. De igual manera, en tres condiciones diferentes. La primera es la condición secada al horno, donde se utiliza la siguiente fórmula para el sistema internacional es 997.5 multiplicado por la masa de la secada al horno en aire dividida sobre P menos C, que vendría a ser la masa de la muestra de ensayo de superficie saturada seca menos la masa aparente de la muestra. De igual manera, para la densidad SSD, se va a dividir 997.5 multiplicado por B dividido sobre B menos C. La densidad aparente de la misma forma, 997.5 multiplicado por A dividido sobre A menos C. Estos valores de 997.5 de la densidad del agua, la temperatura de 23 grados. Ya es para el sistema internacional. Ni siquiera utilizar el sistema inglés, ya tendrían que utilizar las fórmulas que están en la parte de abajo. Con la densidad del agua, tiene un valor de 62.27. También se nos permite calcular valores de densidad promedio y densidad relativa a una gravedad específica en la siguiente fórmula, donde la gravedad específica promedio es igual a todo eso que se puede apreciar en la otra expresión. 1 dividido sobre P1 sobre
G, digamos, GU. Bueno, ahí nos menciona que GU, G2 son valores de densidad promedio. Y bueno, PU, todos son porcentajes de masa de cada fracción, bueno, que están presentes en la muestra original. Y por último, se calcula el porcentaje de la fracción. Igual una fórmula básica, M menos A sobre A multiplicado por 100, donde B es la masa de la muestra de ensayo de superficie sobre base que es en aire, y A es la masa de la muestra aplicada al horno en aire. Ya estos valores están en gramos. Y por último, la expresión de los resultados de acuerdo a la norma el 400.21 nos dice que se debe informar los resultados de la densidad de una aproximación de 10 kilogramos por metro cúbico o 0.100 libras por metro cúbico. Los resultados de la densidad relativa al 0.01 más cercano. Indicar también la base de la densidad o densidad relativa, ya sea como densidad secada al horno, o densidad superficial secada saturada, o densidad aparente. También hay que informar el resultado de la absorción con una aproximación al 0.1%. Yo creo que sería todo. Es lo que considero lo más importante, ¿no? Chicos, ¿se me escucha? Escucha. Ya, ya sería todo. Entrecortado. Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí se escucha normal. Igual ya terminé de compartir. No sé si se me escuchaba, la verdad. Pero solo eran cálculos nada más, fórmulas. Ya, chicos, eso sería todo.